En el módulo de hoy vamos a contar con 3 disertantes. Eh, las voy a presentar y después de que yo la presente, la idea es que ellas expongan y cualquier consulta la van a realizar por el chat y después las compañeras y estaremos leyendo las consultas que se realicen por el chat y después de la exposición serán dadas. Si no, nos queda tiempo o hay algo, las consultas también se van a hacer por el mail del Comando Evita, cba.comandoevita@gmail.com. Bueno, la primera disertante que voy a presentar es Paula Ginés, es licenciada en educación, es especialista en políticas públicas, en familia, niñez y adolescencia, es especialista en políticas públicas de infancia orientada a lo educativo, es profesora en educación primaria y preescolar, tiene una maestría en ciencias sociales, cursa actualmente la maestría en género y población y política pública de Flaxo. Tanto Paula Ginés como Liliana, las dos son capacitadoras de Ley Micaela en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ellas hacen la capacitación a todos los trabajadores de la Cámara de Diputados. Trabaja actualmente como directora en el área de dirección de comisiones, es jefa de la Comisión de Personas Mayores, es tutora y docente del INAP en la diplomatura de gestión legislativa, es docente universitaria en la carrera de educación y gestión del Instituto Educativo de la Universidad Católica de Santiago del Estero. También vamos a constar con la presencia de Liliana Tedeschi, que es licenciada en Trabajo Social de la UBA, cursa la maestría en Políticas Sociales con un trabajo de tesis sobre el feminismo popular, trabaja en la subdirección de órdenes del día de la Cámara de Diputados y en el Senado, es docente en la carrera de la licenciatura de Trabajo Social de la UBA, y en el 2004 formó parte del equipo que coordinó la publicación de la guía para el uso no sexista del lenguaje en la Cámara de Diputados de la Nación. Después va a hablar sobre infancias trans Sofía Calmel, que es licenciada en psicología, formada en infancia y adolescencia, desde una perspectiva subjetivizante, abordando derechos, hizo la diplomatura como acompañante comunitaria contra la violencia de género, con formación en perspectiva de género, y está formada en la temática de infancias trans. Le doy la palabra a las compañeras y bueno, por el chat van haciendo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, tremenda presentación. Buenas tardes a todas, todes, todos. Hay un montón de gente. Qué presión. No Liliana, no Sofi. Bueno, en principio celebro este encuentro, sobre todo porque, como decía la compañera Delia, la ley Micaela es una ley que regula y que lo que nos está diciendo obliga al Estado a capacitar a los 3 poderes del Estado. Y acá nos estamos encontrando entre compañeros porque queremos aprender algo que, digamos, no estamos obligados. La diferencia, digamos, que consideramos, hablando hoy con Liliana y Sofía, que vamos a encontrar acá, que acá somos un grupo de compañeros que queremos estar, escucharnos, conversar, dialogar, poner en debate. La realidad es que al ser tantos, y estas ventanitas que por un lado nos deja ser federales y estar todos en distintos lugares en el momento, no vamos a poder conversar como nos gustaría. Generalmente cuando nosotros capacitamos Ley Micaela en esta instancia, ahora con esta pandemia en Zoom, no somos más de 20, 25 personas para poder generar un diálogo o debate. Como decía Elia, vamos a tratar de que todas las dudas o comentarios, pues no son dudas siempre, en realidad a nosotros este debate, este ida y vuelta nos sirve mucho porque en cada espacio, en cada encuentro, nosotras podemos aportar algo de lo que por ahí tenemos como experiencia, como saberes, pero en cada espacio aprendemos también de esta ida y vuelta. Y probablemente no se pueda dar de la manera que nos gustaría. Entonces, en este sentido, les pedimos, como decía Delia, que vayan escribiendo, vayan aportando,
Y si quedara algo por falta de tiempo, porque somos habladoras, las tres, por ahí Sofi es la más tranquila, somos habladoras, y por falta de tiempo, ustedes pueden mandar al comando Evita pedidos de información, de sugerencias, preguntas, podemos generar un debate ida y vuelta, porque probablemente todo no lo podamos tratar ahora. Y aparte somos muy ambiciosos y, como decía Elia, pensamos hablar de muchas cosas que atraviesa la ley y vamos a ver si el tiempo nos da. Bueno, en principio, lo que les decía, Micaela, la ley Micaela lleva el nombre de Micaela García, que ahora vamos a ver un pequeño documental que nuestros compañeros de Diputados TV hicieron para contar quién era ella. Es una ley que regula la obligatoriedad de formar en perspectiva de género a todos los empleados y sectores públicos de los tres poderes del Estado, Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. En ese sentido, yo invito a Oriana que ponga el video. Vamos a contar, para el que la sabe, el que no la sabe, el que lo vio, el que no lo vio, a través del video, que es muy interesante, la historia de Micaela, y a partir de ahí arrancamos, ¿sí? Vamos a seguir luchando y poniendo huevo. Vamos a construir el poder del pueblo contra el imperialismo y la oligarquía. En la lucha por la patria peronista, libres o muertos, jamás esclavos. Micaela para nosotros era todo. Siempre fue muy alegre, muy optimista. Yo tenía fecha para el 21 de agosto, se me adelantó unos cuantos días, nació el 9 de agosto. Era una nieta esperada, muy esperada, amada, querida. Así que nació un día muy, pero muy frío, a las 5 menos cuarto, un miércoles. Tenía una personalidad desde chiquita muy fuerte. Ella eligió ir a una escuela pública cuando no tenía 6 años. Andrea estaba buscando alguna escuela privada y ella dijo, yo no voy, yo quiero estudiar con gurises reales. Tenía muñecas, pero porque le regalaban, no porque le compraban. Nunca le gustó jugar a las muñecas, nunca le gustó el color rosado. Ella se despertaba y por una hora no la hablé, nada, no la hablé porque ella era muy chinchuda. Ella era como un montón de jóvenes en un solo cuerpo porque tenía mucha impronta, muchas ganas de vivir. No sé cómo explicarlo, una linda gurisa, todo, siempre alegre. Y pensaba todos los días en cómo hacer las cosas para que la gente viva mejor y sobre todo los chicos vivan mejor. Buscaba que no solo cuestiones materiales, sino que tuvieran un sueño, que se revelaran a un destino prácticamente marcado y soñaba con que pudieran salir de esos lugares. Fue la mejor referente que pude haber tenido, la mejor dirigente, la mejor compañera, y se la llevaron a la mejor de las nuestras.
siempre yo sabía dónde estaba. En todo momento siempre me estaba avisando. Cuando fueron a hacer la denuncia a la policía, no se le querían tomar porque decían, pero no, si es una chica grande, ya tiene casi 21 años, o sea, no necesita, que nadie dice dónde está. Y sin embargo, ella siempre te estaba diciendo dónde, qué estaba haciendo, dónde estaba, qué iba a hacer, todo el tiempo. No es casual que haya una ley que lleve su nombre, no es casual que haya pasado lo que pasó porque fue una piba que luchó muchísimo en vida y constantemente nos agitaba las brasas que teníamos en nuestros corazones para poder seguir. Banderas en tu corazón. Yo quiero verlas ondeando, luz cae sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Cuando ella venía, simplemente esto no estaba así, como que no estaba dispuesto de esta manera. Y solo había una casita en el fondo y un par de casitas más a la vuelta. Y una de las señoras, la abrí. Una de las señoras que vivía ahí en el fondo, tenía una casa muy chiquita que nos oficiaba de receptora. Y ella venía y hacía sus talleres de deportes, porque era muy deportista. Y a la vez como que era psicóloga, era seño, enseñaba un montón de otras cosas. Bueno, yo la conocí cuando daba el comer en el comedor, daba la leche, ayudaba a los chicos a estudiar y le enseñaba, bueno, cuando fue el cumpleaños de mi hija, le hizo la torta y le enseñaba a hacerlo, platicar a los chicos, hacer botacanero. Y me preguntaban eso, que cuándo ella iba a venir y yo tratando de explicarles con las mejores palabras que podía en ese momento, porque para nosotros fue muy, muy fuerte también. Y tratar de llenar las respuestas de preguntas que ellos hacen todo el tiempo, ¿no? Porque son niñas. Cuando venía la mica era y una tarde divertida. Todos los gurises salían a buscarla, a la mica nomás. Daban la leche, todo. Si venía hacía juegos, para los días de niños siempre regalaban cosas, todo. De un golpe nomás que dijeron, mica no está, mica no está, mica no está. Era lo que siempre le decíamos, que veníamos a continuar con el trabajo que ya había empezado. Veníamos acá para tratar de que ellos puedan ser un poco más felices en esta realidad y continuar con su trabajo. Después que falleció Micaela, sí, sigo dando la leche, le pasamos fotos de ella, le pasamos todo a los chicos, cómo bailaba ella con los chicos. Y nada, les decía que había unos varones que le habían hecho daño y que no iba a volver, al menos por ahora. Y la verdad es que, no sé, lo que me salía en el momento también, esa era mi respuesta. Y lo difícil que es trabajar con niños en contextos como estos, en contextos donde por ahí los recursos nunca alcanzan, o donde empezás a pensar que no les vas a salvar la vida. Y a la vez sí, porque la conoces a ella y su historia y te das cuenta que sí es posible al final.
Pensá que el socito que nos está calentando ahora es, ¿sabes qué? Dios. No había entendido. Adorándolo como quiere él, engañándolo. La militancia es amor. Y uno no puede militar sin ser libre, ni amar sin ser libre. Micaela hacía un culto todos los días de esas cuestiones. Ella me repitió no sé cuántas veces que no había que aspirar a hacer grandes cosas, que los grandes cambios venían porque muchas personas hacían bien lo que le tocaba hacer y influía en el pequeño mundo que lo rodeaba. Y decía, si todos hacemos bien lo que nos toca y todos cambiamos el pequeño mundo que nos rodea y somos muchos los que hacemos eso, vamos a tener una sociedad mucho mejor y ahí se van a lograr grandes cambios. Lo hacemos porque tenemos convicciones que no dejamos en la urna cuando fuimos a votar. Creo que esa reivindicación de lo social, del trabajo por el otro, de la política, anclada en los derechos de los que menos tienen, tomó una repercusión diferente. En homenaje a Micaela, este 9 de agosto, que fue su cumpleaños, decidimos hacer esta pared. Esta es la pared que sostiene a toda la casa. Y lo que nosotros nos sostiene es los sueños de Micaela. Hacía todo, de limpiar, cocinar, lavar, lo que se te ocurra, trabajar, estudiar, todo. O sea, nada faltaba, jugar al vóley, irme a un torneo y dejar todo listo para que no falte nada. Y ella los sábados cuando llegaba revolucionaba la casa. Lo primero que hacía se la agarraba con Andrea, diciéndole que estaba criando hijos machistas, que por qué las piezas de su hermano estaban desordenadas y a ella le exigían que la tuviera ordenada, por qué las camas no estaban hechas y se las hacía mi suegra y se la agarraba también con mi suegra, por qué vos le hacés las camas a mi hermano y yo me las tenía que hacer yo, porque ellos son varones y yo era mujer, y vos qué estás haciendo que no ayudás en la cocina, y yo no sé cocinar, pero me ponía a pelar papas y si no tenía que lavar todo después, y esas cuestiones las exigía, ella militaba el feminismo desde lo cotidiano. Y hoy no creo que ninguna mujer, que esté en pareja o alguien que esté en pareja, la mujer haga todo. Ya eso no existe. Hoy misma yo en mi casa, y bueno, si no hay comida, y cocinate. Y si no sabes cocinarte, y empezar a aprender. Es tan sencillo como eso. No es posible que nosotros las mujeres no podamos salir. Son cambios. Los cambios cuestan. Estamos en un quiebre. Para nosotros la ley Micaela es fundamental. Si el Estado entrerriano hubiese capacitado con la ley Micaela previo al hecho de Micaela, tal vez hoy Micaela estaría con vida. La violan y la matan en la madrugada del 1 de abril del 2017. El 31 de marzo, un día antes, un papá fue a hacer una denuncia de que Sebastián Wagner, que hoy está condenado por violación y asesinato de Micaela, había intentado violar a su hija, abusar de su hija, y el policía que la atendió, que yo siempre recalco que nosotros no tenemos nada contra el policía porque las personas no son responsables de las cosas que no saben, le dijo, venga a hacer la denuncia el lunes porque la jueza no está en la ciudad, y si se hubiese radicado la denuncia ese día, Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, por lo tanto lo hubiesen apresado esa misma noche y no se hubiese encontrado la madrugada con Micaela. Y desde ahí nosotros creemos que agentes del Estado capacitados, empleados del Estado capacitados y funcionarios capacitados pueden evitar casos concretos. 170
votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Puede ser el inicio de tener una sociedad más igualitaria y que contemple a las mujeres y al resto de las diversidades sexuales con equidad, con derechos, que lamentablemente hoy están en las leyes, pero no están en la vida cotidiana de todos los días. Y mira, ella hoy, con toda esta movida que hay, yo creería que estaría feliz de la vida, ¿no? Estaría en su salsa, de todo esto de marchas, de cambios. Que Mica, lo más grande que me dejó, lo más importante, es que me enseñó a luchar, me enseñó realmente lo que era la política y lo que hay detrás de la política, y que las cosas se hacen con amor, más que nada. Y si la tendría el honor de volverla a ver, no le diría nada, la abrazaría re fuerte. Puedo más siempre después. El después no existe, después va a ser tarde. Hace hoy lo que tengas ganas de hacer hoy. Y bueno, más o menos hoy estoy haciendo eso. Micaela está eternamente viva entre todos los que queremos un mundo mejor. Seguramente vamos a tener alguna nieta mujer que ojalá pueda vivir en la sociedad que Micaela soñó, con derechos plenos y con una libertad que hoy lamentablemente no surge naturalmente, y la libertad hay que conquistarla. A lo mejor hay sueños que no lo vamos a poder cumplir, porque ella tenía sueños muy grandes. Estamos tratando de hacer eso. Bueno, cada vez que empezamos esta capacitación, la empezamos con este video y la vemos una vez por semana, y cada vez que lo veo, y creo que a mis compañeras les pasa lo mismo, no dejo de emocionarme, de angustiarme. Ahí veía los comentarios del chat mientras pasaba, y sí, emociona, y por más que uno conozca la historia, pensar que todos los días perdemos una Micaela, aún hoy en día, y un poco por eso estamos acá, y lamentablemente el Estado tuvo que ir atrás de esa vida, pero por suerte también, gracias a la lucha de esta familia, llegamos a tener esta ley que hoy venimos a transmitir. Micaela, como contaban los padres y su abuela, era una pibita, una jovencita, militante del movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos. Y en abril de 2017 salió del boliche. Nosotros decimos que el ojo imprudente patriarcal diría salió tarde con la edad que tiene, y quédense con esa frase del ojo imprudente patriarcal, porque ¿por qué no puede una piba de 25 años salir del boliche? Estaba en la duda, por lo que cuentan, cuando uno profundiza en la historia, si tomarse un remis o ir caminando. Decidió ir caminando, y se encontró con este tipo que no tenía que estar suelto porque tenía 2 denuncias o 2 violaciones encima, había salido con libertad condicional, y como cuenta el papá de Micaela, que eso es lo increíble, por un oficial que no estaba preparado y al cual ellos no lo culpan, no terminó, por una denuncia que había hecho otro padre, no terminó preso. Y bueno, y estaba en la casa, el depredador estaba en la casa, y se encontró lamentablemente con Micaela, y bueno, pasó lo que pasó. Bueno, en principio hay una temática que abordaremos después que tiene que ver con la del Poder Judicial y estas cuestiones, pero la ley Micaela viene a esto, a hacer un compromiso del Estado mismo, para abolir las prácticas patriarcales dentro del Estado, en un primer momento.
y que hay muchas de estas y las sabemos y las vamos a ir desarmando, deconstruyendo a lo largo de estas 4 encuentros, y bueno, después veremos si vienen más, porque hay muchos temas a tratar y a veces el tiempo nos corre. Y por otro lado, lo que quiero remarcar, y que en el video yo creo que es lo que nos emociona, que estos padres, frente a esta tragedia y este dolor, que sería muy, digamos, sería hasta lógico que lo que quisieran es venganza, no, el reclamo fue de justicia y de poder cambiar esta cuestión. Realizaron una maniobra emocional, donde convirtieron esta tragedia en una gesta. Y esta gesta tiene que ver con que el funcionalismo del Estado pase a luchar, y el compromiso del Estado sea a luchar en una posición de ciudadanía para las mujeres. Y esto es un poco, esta bajada y este discurso, es un poco lo que venimos acá con las chicas a transmitirles, ¿no? Donde ahí se entrelazan muchas temáticas. Cada vez que, y ahora le voy a dar un ratito de la palabra a Liliana porque me contó por WhatsApp que quería decir algo, pero cada vez que veo el video, y será el día, cómo está uno emocionalmente, sumándole la pandemia, porque estos encuentros antes eran presenciales en nuestro lugar de trabajo y ahora son virtuales, tomo una frase, saco una frase de lo que relatan los padres, y siempre da la casualidad que es distinta, podría decir la misma y que las voy anotando. Y en realidad me voy a quedar hoy con algo que dice el papá de Micaela, que hace referencia, la anoté acá, recién, que decía Micaela, perdón, no hay que aspirar a hacer grandes cosas. Los grandes cambios influyen en, si muchas, hacemos pequeñas cosas y ahí se convierten en grandes cosas. Y un poco este encuentro, por eso yo decía al principio que lo celebro, tiene que ver con esto, con empezar más allá de los conceptos teóricos que vamos a desplegar, y que después ustedes los van a ver en el Drive, y hay un montón de bibliografía, y lo que nos interesa es poder, de la manera que debe, es reflexionar sobre nuestras propias prácticas, y estas pequeñas cosas que día a día en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones laborales, en nuestra crianza con los pibes, en cada lugar donde uno se desenvuelve, vaya desarmando nuestras propias prácticas. Porque muchas veces, incluso las que estamos acá y que tenemos un discurso, también tenemos prácticas patriarcales. Entonces, en este sentido, es un poco lo que venimos a traer. Lili, vos querías decir algo más, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, tiene que ver con esto que decís, que son los pilares de la ley Micaela, transformar el mundo que nos rodea, que es lo que planteaba Micaela, y el mundo que ella cambiaba, intentaba cambiar, no era solo el barrio y desde su militancia, sino también en su casa hacía planteamientos. Esta frase me parece que es muy importante para que la tengamos y nos atraviese también a todas en nuestra militancia y en nuestras actividades cotidianas, que este mundo que nos rodea es todo el mundo que nos rodea y con todas las personas que nos rodeamos. Y también esta frase del papá de Micaela es que las personas, dice, no son responsables de lo que no saben. Me parece que esto es central porque Argentina, en materia de derechos de igualdad de género, es pionera. Sigue siendo pionera en todo lo que tiene que ver con la redacción de leyes que promueven la igualdad de género, pero sin embargo, en la práctica, la evidencia empírica nos muestra que hay más femicidios, que hay cada vez más violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos, que las mujeres nos cuesta mucho desarrollarnos en espacios laborales, profesionales, que las mujeres ganamos menos que los hombres, que entre la pobreza la mayoría de las pobres son mujeres, adolescentes y niñas. O sea, todo demuestra que, entonces, por eso un poco la ley Micaela lo que intenta es sensibilizar y ver cómo hacer para que las leyes que existen nos atraviesen, principalmente al Estado y a quienes trabajan en el Estado, que son los que regulan de alguna manera nuestra vida diaria, pero también a todas las personas que construimos sociedad, porque Sebastián Warner no salió de Marte, salió de esta sociedad, salió de su barrio, salió de ser educado en una escuela,
salió de un grupo familiar, salió de un espacio social que construyó un Sebastián Wagner que se convirtió en el asesino que se tomó la libertad de apropiarse del cuerpo de Micaela y matarla. Entonces, un poco eso quería recalcar que tiene que ver con esto. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es que esto que vamos a trabajar y lo vamos a ver y revisar, nos tiene que atravesar. Por eso está bueno lo que ponen en el chat, que les emociona. Claro, ¿cómo no nos va a emocionar? Nos tiene que atravesar. Las leyes nos tienen que atravesar, los derechos nos tienen que atravesar. Y aparte, no solamente lo racional, sino que nos tiene que atravesar, porque si no, no hay cambio. No hay transformación. Y aparte tomarlos como un instrumento, no nos vamos a meter con las leyes porque viene en el segundo módulo, pero como un instrumento para poder ejercer nuestros derechos, y no, digamos, no es nada más conocerlas y apropiarse, es lo que dice Liliana. Digamos, no basta con leer la letra, es leerla, entenderla y saber que es un instrumento. Muchas veces, más allá de las leyes, y lo hemos hablado en las reuniones que hemos tenido cuando íbamos preparando esto, muchas veces cuesta también ejercer nuestros derechos a pesar de la ley. Pero, digamos, es un instrumento que sirve mucho. Y hay sobrados ejemplos en las diferentes prácticas docentes, como Liliana nombraba, institucionales, de psicólogos, sobrados ejemplos que con la ley uno tiene mucha base, mucho pilar. Por supuesto, falta mucho, pero nunca olvidar esto también que decía, que somos de avanzada en cuanto a los encuadres, nos vienen a consultar de muchos lugares, de estos que muchos en los medios de comunicación hacen referencia a estos países de avanzada. Somos de avanzada, entonces no olvidarse de eso, es un primer paso. Bueno, y teniendo en cuenta, ¿querés decir algo? Dale. Bueno, y teniendo en cuenta esto, y pensando desde dónde lo íbamos a encarar, y justamente un poco apuntamos esto, a transmitir este concepto de perspectiva de género que atraviesa toda la ley, atraviesa un montón de leyes que ustedes van a ver, y que por esas leyes también se llegó a esta ley, y la perspectiva de derechos humanos, no tener, digamos, tener bien en claro eso. Y cuando hablamos de esto, y por qué queremos que lo tengan en cuenta, es porque justamente lo que venimos hablando, porque al internalizar estos conceptos, uno los puede, digamos, construir y llevarlos a una práctica consistente. Digamos, pero para eso tenemos que tener la convicción de que es así. Y en esto era lo que decía Liliana, claro, ¿cómo no te va a emocionar? Es lo que uno pretende en realidad, y la ley pretende eso, sensibilizar. El que no le emociona, como el señor Olmedo, porque ahí lo estaban puteando, bueno, digamos, igual Olmedo tampoco, lo quería decir, representa un porcentaje bastante grande de la sociedad. Tengámoslo en cuenta, que esto va a ser un camino largo y duro, por eso la importancia de estos encuentros. Entonces, en este sentido, hoy cuando estábamos hablando con las chicas, cómo íbamos a empezar, qué es, iba a atravesar esto, queríamos traer un concepto del feminismo de los 60, de esos feminismos que es el concepto de lo personal es político, ¿no? Digamos, y hacernos cargo y hacer apropiar esto. Ya que la violencia de género se puede manifestar en una relación interpersonal y en el ámbito privado, pero es una violencia política. ¿Y por qué es política? Porque las relaciones de desigualdad de género hacen que la violencia sea un modo de ubicarnos en el lugar donde estamos. Y en este sentido uno escucha a hombres decir, bueno, le pegué para que se ubique, la ubiqué en su lugar. Digamos, hay lugares construidos, tenemos lugares construidos, pero esto, como decía ella, no viene de Marte, de la estratosfera, esto hay que hacer todo un recorrido histórico que trataré de hacerlo en breve, en pequeño, y luego se ampliará en la bibliografía por las cuestiones de tiempo. Esto lleva los 2000 años, este tema de organización política. Cuando yo digo que por qué lo personal es político y por qué hablar de política, es porque de la única forma que lo vamos a resolver es haciendo política, de una forma política, lo vamos a enfrentar como problema político y no solo como algo interpersonal. Y en este sentido, a lo largo de este encuentro, lo que apelamos es a reflexionar si la sociedad en la que estamos viviendo está comprometida realmente en esta cuestión.
Y la pregunta que dejo, ¿de qué manera está comprometida la sociedad o de qué manera pensamos que está comprometida? O de qué manera desde nuestros lugares podemos hacer, desde nuestro pequeño mundo académica, podemos hacer que la sociedad se comprometa. Sé que hay muchas docentes, que hay abogados, que hay militantes. De qué, digamos, la pregunta que dejo, que es para que nos quede reflexionar, ¿de qué manera nos comprometemos? Una manera es encontrarnos, tener este tiempo, pero bueno, esta es la que dejo. Y pensar esto que yo les decía antes, estas prácticas que reproducimos cotidianamente, si realmente las pensamos en los ámbitos de trabajo, estas cuestiones que se llaman micromachismos, cuando me hace gracia el comentario de un compañero diciendo, ay, qué linda pollerita trajiste, guau, o la otra llegó al cargo por tal cosa, y todo, sí. A ver, ¿qué hacemos nosotros ante estas prácticas, no? ¿Y qué estamos haciendo? También pensar, ¿qué es eso de reírnos? Todo es una cadena que muchas veces lo naturalizamos, porque eso es lo que les vengo a hablar, de un orden natural establecido. Ya desde la época de Aristóteles, cuando se empieza a organizar la cuestión, se decía que había un orden natural establecido, digamos, y ese orden natural mostraba jerarquías, digamos, había una persona que podía ser ciudadana, estaba el esclavo, jerarquías del adulto frente al niño, del hombre frente a la mujer, el hombre era el dueño y era el que decidía frente a la mujer. Por eso hago referencia al núcleo. ¿Querés decir algo, Lili? Sí, que ese orden natural, ese primer orden natural, acuérdense que en eso Aristóteles, los griegos, los pensadores marcaron un poco también todo lo que tiene que ver después con la organización social, la democracia, los sistemas políticos. Básicamente, esos tres órdenes que él marcaba en términos naturales, que marcaban jerarquía, tienen que ver con los que dice Paula, el amo y el esclavo, la persona adulta en relación a los niños, y obviamente el hombre y la mujer. Y en ese orden social establecido, la vocación del amo, del adulto y del hombre era dar órdenes y mandar. Y la vocación del esclavo, de los niños y las niñas y de las mujeres era obedecer. Entonces, la virtud pasaba del amo, del que estaba en ese lugar de jerarquía, por cuanto más capacidad y formas de mandar era, fortalecía más su identidad como amo, y de la mujer, de los esclavos y de los niños era que cuanto más obedientes eran, cumplían mejor con ese rol y con esa identidad social. Eso que parece, digamos, que estaba fundamentada en la explicación natural. ¿Cuál era? Que la mujer, por su capacidad de reproducir y de tener hijos por sus características biológicas y físicas, no tenía del todo desarrollado la racionalidad. Lo que más tenía desarrollado era el sentimiento, el amor maternal. Y el niño era como un ser humano en desarrollo, era un casi humano. Y el esclavo directamente no era considerado persona. Entonces, esta explicación natural es la que en los principios del orden social fundamentaban ese sistema de relación jerárquico y dominante. Las relaciones de poder. De otros. Claro, sin uno no podía existir el otro, ¿sí? Porque uno para existir necesitaba de esa otra jerarquía y relación. Y aparte, Aristóteles, no, está bárbaro, es lo que intentamos. Y aparte Aristóteles lo que pensaba es que esto fundaba un orden social, esto era así, digamos, como decía ella, naturalmente, y bueno, y estas eran las tres relaciones principales a las que hacía referencia Liliana. Y esto también nos sirve para pensar que desde esta postura y esta mirada, que no está tan lejos, por eso estamos trabajando esto, ¿no? Que no está tan lejos y en los sectores más conservadores la estamos trayendo porque todavía se fundamentan en esta lógica y esta postura. Hay una naturaleza que se expresa en los cuerpos, ¿no? El cuerpo del amo va a ser diferente al cuerpo del esclavo. El amo blanco, ciudadano, al esclavo maltratado, negro en general. El cuerpo del niño claramente va a ser distinto al del adulto.
el cuerpo, perdón, porque me estaban escribiendo, el cuerpo del niño visiblemente diferente al de adulto. Y esta visibilidad de los cuerpos produce un efecto. Y el efecto es hacer pensar la relación del poder como una relación natural. Y este efecto se sintetiza en dos movimientos. La diferencia que establece una jerarquía, y en realidad la diferencia no debería establecer ninguna jerarquía, pero como orden natural se planteaba esto. Y como les decía antes, esta dicotomía, estos conceptos binarios, antagónicos, que era como se pensaba en la antigüedad, mujer en oposición a varón, niño en oposición a adulto, esclavo en oposición a amo, este antagonismo se replica en los sectores más conservadores hoy en día, ¿no? Y en realidad es una lógica que en la jerarquía de género tiene una impronta por dicotomía entre varón y mujer. Si alguien tiene una característica, carece de las otras. Y en realidad lo que nosotros venimos a plantear que no es así, porque si nosotros podemos, hay muchas maneras de ser mujer y hay muchas maneras de ser hombre, ¿no? ¿Querés decir algo? Porque alguien me mandó un mensaje de ustedes. Sí. Que si querés, Pau, empieza un poco con... Hay un eco, ¿puede ser, Delia? Sienten un eco porque es... no sé Es el qué. mismo eco del micrófono de Paula. Ah, o sea que anda mal el micrófono, y ahí no puedo solucionarlo. ¿Se escucha mal cuando hablo? Bueno. ¿No? No, cuando hablo, pero cuando no habla... Ah, bueno, pero lo apago cuando habla otro, claro. Ahí, esta idea, no sé si Pau querés que empiece, pero ¿qué tiene que ver con desilenciate, desmutate, Pau? Perdón. Para ir resumiendo, digamos, porque habría mucho para hablar de este tema y cómo lo traemos, y habría que mencionar luego en la modernidad la revolución industrial, la revolución francesa, la idea de igualdad, etcétera. Pero, digamos, lo que quería como remarcar, que en este sentido igualdad y diferencia no son contradictorios. Cuando nosotros estamos hablando de igualdad, cuando decimos la igualdad no se opone a la desigualdad, es igualdad en el ejercicio de derechos o desigualdad en el ejercicio de derechos. Digamos, nosotros pedimos igualdad, pero con diferencia. Digamos, sí hay diferencias y está bien que las haya, pero queremos igualdad ante el ejercicio de los derechos. ¿Sí? No sé, vos con qué querías continuar. No, que el principal problema justamente, por lo que venías contando, es que a lo largo de la historia, las diferencias físicas, por ejemplo, entre otras, fueron lo que marcaron que la diferencia, esas otredades que no tenían que ver con un modelo hegemónico de poder vinculado a los hombres adultos, blancos, propietarios, a ese amo, digamos, que estas diferencias sirvieron para justificar una jerarquía y un poder de unos y unes sobre otros, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos desnaturalizar. El objetivo de esta capacitación es desnaturalizar que aquello que hacemos, no hay evidencia empírica en el mundo que explique por qué las mujeres o diferentes formas de ejercer el género no podamos acceder a trabajos, a buenos salarios, educarnos, participar y estar en lugares de poder en distintos ámbitos, y tampoco no hay ninguna explicación de por qué hay el trabajo, que esto lo vamos a seguir viendo, por ejemplo, que se realiza en términos de cuidado y crianza de la niñez y de personas adultas, no sea remunerado y reconocido socialmente. ¿Por qué? Porque es algo natural que se hace por amor y no merece ningún tipo de remuneración económica, mientras que otros tipos de trabajo por fuera del hogar, si todas estas relaciones y órdenes... Miren, hay una primera pregunta, a mí me encanta, yo desde chica tenía en la biblioteca a mi madre que era bastante pionera en eso, el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que en la adolescencia me acuerdo que yo miré ese, ¿qué es ese libro? Ya vi sexo y lo quise leer. ¿Qué onda?
Y ahí me encontré con este libro, que la pregunta primaria que hace Simone de Beauvoir es, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? Ella, influenciada por la filosofía, por Levi-Strauss, por distintas teorías, empieza a descubrir esto, que el ser mujer tenía que ver con una cultura, con un montón de relaciones que construían una forma de ser, ¿sí?, de las personas. De ahí lo cuento porque hay mucho para desarrollar. Este encuentro vamos a tirar algunos conceptos y algunas ideas, pero es para seguir trabajándolo y les vamos a dar materiales también para complementar. Que una de las reivindicaciones y las olas feministas y las escritoras y todas las que empezaron a pensar estas cuestiones incorporan, por ejemplo, este concepto de género. ¿Qué es el género, no? La primera división que hacen es esta entre sexo y género. El sexo, que tiene que ver con nuestras características físicas, biológicas. Después Sofía también va a seguir trabajando sobre esto, que nada tiene que ver con nuestras prácticas, nuestras relaciones, nuestras formas de ser en el mundo y nuestra identidad. ¿Por qué? Porque en realidad ahí incorporan esta construcción que se hace en relación a la característica biológica, que es el género, que es la construcción social, históricamente, que se hace en las diferentes sociedades de lo que implica ser mujer y ser varón desde esa dicotomía. El género... Disculpame un minuto, y ahí con respecto, para relacionarlo con lo que venía diciendo, cuando nosotros afirmamos desde los movimientos feministas que queremos ser iguales y abogamos por eso y luchamos por eso, desde el pensamiento más conservador, lo interpretan metafísicamente, ¿no? Como porque es una afirmación política, y la interpretan como, ay, está renunciando a su femineidad. Y esto tiene que ver un poco con esta cuestión que vos decís, esta interpretación, en esta dicotomía. Si no sos mujer o querés ocupar otro lugar, estás renunciando a lo que ellos definen como mujer. Porque además este orden lo que permite es esta normatividad que te dice cómo tiene que ser uno, cómo tiene que ser otro y cómo se tienen que relacionar uno con otro. El género... El tema es que esta diferencia primero se plantea en términos asimétricos. ¿Qué quiere decir? Que el varón, en términos de reconocimiento social, tenía más peso que la mujer. ¿Por qué? Porque finalmente los lugares de poder y quienes se van a ocupar a lo largo de la historia de las decisiones públicas que atañen al conjunto de la sociedad, por ejemplo, en la política, quienes estaban capacitados para hacer eso eran los hombres. Entonces, este es el primer problema jerárquico. La jerarquía en esa diferencia, sostenida en esa diferencia natural, que después lo vamos a ver cuando se discute, si ustedes ven que es muy, muy interesante la discusión sobre el voto femenino, los argumentos respecto a por qué las mujeres no podíamos votar, entre otros, era que nuestros cerebros pesaban menos que el de los hombres, ¿no? Están escandalizados los legisladores con la posibilidad de que las mujeres votemos. El otro aspecto que justifica la cuestión de género, digamos, cómo esta construcción social jerárquica organiza también estas jerarquías sociales, es cambiante. Cambia a lo largo de la historia, no era lo mismo las mujeres en la edad media que ser mujer ahora. Entonces esto da cuenta que hay una construcción histórica también, que depende de un contexto, de un territorio, ¿sí? De un lugar específico, de lo que significa ser mujer en un lugar y en otro. Entonces no tiene ya que ver con lo biológico, hay otros aspectos que tienen que ver con la cultura, con los valores, que es lo que nos hacen ser lo que somos. El otro es estructural y estructurante. ¿Y dónde se da? Se construye esta forma de ser femenina o ser masculino, se construye en un proceso de socialización.
¿Sí? ¿Qué me decías? Que tiene que ver, claro, ahora lo vamos a ver. No, eso, porque ahí en el chat pusieron tiene que ver con la esfera pública y lo privado. Claro, Y cuando yo mencioné la revolución industrial y la revolución francesa, con la declaración de los derechos del hombre y todas las declaraciones venideras, lo que se instaura es un orden social, se empiezan a conformar los estados-naciones, y para conformar los estados-naciones se fundan las instituciones, escuela, digamos, determinadas cuestiones que encuadran a la sociedad y quienes van a educar, y sí, empieza justamente a dividirse entre lo público y lo privado, lo que ponían ahí, el comentario que ponían. Pero a la vez, perdóname que termino esto, pero a la vez, repetimos, si bien se avanza en un montón, hay una trampita en esta cuestión. Seguimos con la dicotomía, con los pares dicotómicos, esfera pública versus esfera privada. Esfera pública, trabajo remunerado. Esfera privada, trabajo de cuidados no remunerado. Seguimos todavía en esta misma estructura, y eso termina siendo una trampa a largo plazo. Por supuesto que uno está tratando de desmantelarla en la actualidad, pero es necesario entenderla para ver de qué se está tratando y a qué llegamos con esto. Perdóname, Lili. Sí, porque en las sociedades modernas, digamos, justamente el Estado lo primero que hace en regular, por ejemplo, el Código Napoleónico, que es el que se basa en nuestro Código Civil, no me voy a meter mucho porque después lo van a ver con Delia, pero lo primero que regula es la familia y la propiedad. Y estos dos conceptos son claves porque el hombre adulto cuando se casaba era dueño de todo lo que había en la casa, no solo de los bienes y de la propiedad, sino también de la mujer y de los niños. Era el que tenía la patria potestad sobre las niñas, niños y niñas. Entonces, los niños, las niñas y la mujer, de hecho en el Código Civil era considerada como en el primer Código de Vélez Arfiel como una menor de edad, todos pasaban a ser propiedad de ese hombre adulto. Entonces, quien se ocupaba de la cosa pública era este hombre adulto que por la ley y por la ciudadanía estaba reconocido con esos derechos, y todos los demás no podían participar de la vida pública, eran propiedad del hombre y no podían participar de ese espacio público. Entonces, por ejemplo, ahí también, contando un poco lo que mencionaba Paula, por ejemplo, en la Revolución Francesa, fíjense las mujeres, las niñas y otredades que no estaban contempladas cuando en la Revolución Francesa los principios de fraternidad, libertad e igualdad se declaraban a partir de esta convención que eran los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí, por ejemplo, aparece una figura femenina que es Olympe de Gouges, que plantea luego un código donde redacta todo el mismo, pero poniendo a las mujeres como sujetas, ¿no? Y dice, además, la Convención de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Obviamente no tuvo un final feliz, murió en la guillotina, pero bueno, fíjense cómo lo público, ya en las instituciones que se ocupaban del Estado y lo público, las mujeres no existíamos, no teníamos lugar. Y esta forma que se llama androcentrismo, se le dice, que tiene que ver con esta forma de organizar el mundo desde el punto de vista del hombre. Yo me río porque muchas veces los políticos dicen queremos defender los derechos del hombre de a pie, del trabajador, siempre aparece la figura del hombre. O sea, la mujer no aparece visibilizada, que después también lo vamos a ver, el lenguaje es otra forma de no visibilizarnos, ¿sí? Muchas veces hasta en los discursos más progresistas o más peronistas o más de cualquier índole política, aparecen reivindicaciones, ampliación de derechos, reivindicaciones políticas vinculadas solamente
con una representación masculina de Pero derechos. incluso Liliana, dentro de las mismas leyes, nosotras que trabajamos en las casas de las leyes y trabajamos muchos años por ahí como asesoras, en la casa de las mismas leyes, Liliana coordinó, tenemos, uno de los primeros fue manuales de lenguaje no sexista para la utilización justamente para armar leyes, dentro de donde deberíamos dar los marcos. Bueno, sin ir más lejos, la Cámara de Diputados se llama de diputados, entendemos la historia, fue un lugar de hombres, hasta hace 70 años atrás, 70 y pico, nosotras no éramos ni ciudadanas, no figuramos, no votamos, no estábamos, es un trámite largo porque habría que reformar la Constitución, pero más allá de eso, dentro de las prácticas, en la Casa de las Leyes todavía nos siguen llamando señor jefe, señor diputado, y eso no sería nada si las leyes incluyeran a todos, y todavía no pasa. Ahí Beatriz está diciendo esto, claro, justamente en el chat lo veo que dice lo público adquiere más valor que lo privado, porque lo privado tiene que ver con algo natural, con el amor de las mujeres, la maternidad. y lo reproductivo de la vida, que el cuidado, y lo otro tiene que ver con la producción social, que tiene como otra jerarquía. El concepto, de ahí viene también esta mirada esto que marcan las feministas, sobre todo en la década del 70, 80, que tiene que ver con el sistema patriarcal. ¿Saben qué significa el patriarcal, el sistema del patriarcado? Quiere decir gobierno de los padres. ¿Y quiénes eran esos padres? Esos padres son los dueños de la propiedad privada, de las mujeres y de las infancias, y de todo, ¿sí? Por eso se dice que es un sistema. Y es un sistema que nos atraviesa a todos, que tiene que ver justamente con nuestra socialización, con lo que somos como personas, que nos da y nos marca la familia, dónde fuimos criados, que nos dijeron, vos biológicamente naciste de esta manera, y nos dicen, tenés que actuar de esta manera, te tienen que gustar estas cosas, desde la escuela. Déjame contar, Liliana, déjame contar algo que nos pasó ayer en una capacitación para digamos, esquematizar un poco esto que está diciendo y bajarlo. Ayer tuvimos una linda capacitación donde tuvimos que hablar mucho, se supone que en realidad es un conversatorio, por eso les contaba de 20 personas, y estábamos en el medio de la conversación, nos pidió un señor, no sé si tan mayor, pero que bueno, tenía una hija de 20 años, muy educado, y entonces nos dice que él valoraba y reivindicaba mucho a la mujer, pero la mujer estaba para cosas más grandes que los hombres, para estar en la casa, tenía la suerte de poder educar y hacer las tareas con los hijos, eran cosas mucho más grandes. Y en realidad no, digamos, no estaba pudiendo registrar dentro de todo este discurso, la bajada, ya había cursado módulos de la ley Micaela, donde se lo evaluó, no podía registrar lo que estaba diciendo, pero en realidad lo que está diciendo es esto que dice Liliana, en los lugares donde nos pusieron, dónde debería estar la mujer, lo que tiene que ver con lo público y lo privado, pero estábamos para cosas más grandes. Ahora, en nuestra intervención, cuando les preguntábamos cuál era la cosa más grande, y bueno, el amor, estar con el niño, la maternidad, el lugar donde en realidad, dentro de este orden social, que venimos haciendo una historia rápida del tiempo, nos fuimos ubicadas por esto, esta división entre... Claro, fíjense, todas estamos atravesadas por ese discurso, en las reuniones familiares, sociales. Fíjense que a veces dicen la madre, ¿no? Uno dice, pero dice, yo no soy machista, la madre que es lo... Las mujeres no somos ni sagradas, ni todopoderoso, ni vírgenes, ni lo más, iguales queremos ser, iguales, ni más ni menos, iguales. No se plantea ni que somos las superheroínas que cuidamos a la casa, los chicos trabajamos y somos lo más, ni somos una cosa que los hombres pueden usar y hacer lo que queremos ser iguales. Y esto nos libera, por eso cuando nosotras decimos el desnaturalizar y empezar a revisar esto, nos va a liberar a todas las personas sobre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, ¿sí? Y lo que nos permiten.
Lino, Y quiero ahí hacer unos comentarios porque ahí las chicas dicen, en los trabajos donde la mayoría son hombres dan la oportunidad a las mujeres, y después dice, hoy en día solo se habla de los científicos en los medios cuando detrás de eso hay mujeres en su mayoría médicas y científicas. Bueno, dos cosas quiero decir sobre eso. En principio no es solo en los trabajos donde hay mayoría hombres. Yo la otra vez, en uno de los conversatorios que organizaban acá del Comando Evita, contaba, hay estadísticas hechas por UTCT en el trabajo docente que tiene que ver con tareas de cuidado, por eso en mayoría mujeres, pero amplia mayoría de mujeres, está comprobado que llegan a cargos directivos muchos más hombres que mujeres en proporción. Digamos, no solo cuando Liliana habla de iguales, la igualdad tiene que ver con el ejercicio de derechos, justamente, ¿no? Con igualdad con el ejercicio de derechos, con tener la misma oportunidad. Y lamentablemente las oportunidades no las tenemos. Nosotros podemos dar el ejemplo. En el Congreso, desde antaño, se va modificando de a poco con las leyes que vinieron pasando, pero los horarios donde se cocinaba la olla y las cuestiones políticas eran horarios donde la mujer tenía que estar cuidando a sus hijos, es decir, que diputadas, asesoras y personas de la política, mujeres que tendrían que estar en la rosca política, no la ponen a las 10 de la mañana cuando los chicos están en el colegio, lo ponen en el horario que la mamá, en general, tiene que estar haciendo la comida en la casa, por un lado. Después los científicos, esto de la invisibilización de las mujeres es de antaño. Hay muchos libros. Hay un libro de Gabriela Borrelli que ellas lo escribieron, algo así que se llama, es una recopilación de lecturas feministas desde la época de Aristóteles, donde había mujeres que escribían y había mujeres filósofas, por supuesto, borradas, desaparecidas, y esto no es casual, digamos, no es casual cuando uno empieza. Yo ahora estoy haciendo un trabajo de investigación, y lo cuento acá porque Delia es parte también, y porque se supone que el Comando Evita convoca peronistas sobre las delegadas censistas que Eva Perón mandó a las provincias en su momento para armar el Partido Peronista Femenino. El Partido Peronista Femenino fue el que llevó a Perón en las elecciones a ganar, digamos, y esto lo digo por las estadísticas que tienen, cuántas mujeres votaron, y se decía que, bueno, se reunían las mujeres a coser, bordar y abrir la puerta para ir a jugar, y en realidad hacían una política bárbara, y cuando vamos a buscar la historia de esas mujeres, no está la historia. Nos está costando muchísimo en cada provincia reconstruir la historia de esas mujeres. Por un lado, porque ya son muy grandes, muchas se murieron, pero ninguna provincia se encargó. Y sí, si vos vas y preguntás por un hombre de esa época, tenemos la historia reconstruida. Porque la historia y la redacción de la historia y los espacios, sobre todo académicos, también históricamente fueron redactados por varones. Las mujeres estamos totalmente invisibilizadas. Y yo, que soy docente en la facultad, también muchas veces somos responsables de no buscar bibliografía y muchas profesionales que escriben, y también seguimos reproduciendo a veces las citas y solamente tomar la mirada androcéntrica del punto de vista del varón. Nuestra historia está fuertemente marcada por una mirada androcéntrica. Quiero volver al tema del género y algunas cosas claves que me parece de quiénes nos construyen. ¿Quiénes nos construyen así, con esta forma, este sistema patriarcal, esta forma de relacionarse y relacionarnos? Y acá voy a nombrar algunos lugares claves. El primero es la familia, las personas que se hacen cargo de nuestro cuidado y nuestra crianza. No son responsables, ellos también, ellas fueron criados así, ¿no? Y eso también hay que entenderlo. Claro, pero perdóname, porque hay muchos docentes y yo quiero hacer una salvedad a eso. Mirá, los nombro para por lo menos que tengamos y los vamos desagregando. La familia. El segundo elemento clave es el lenguaje. Fíjense que nosotros tenemos muchas palabras, semánticamente, morfológicamente, están en femenino, no me maten las maestras, pero están en femenino y masculino. Sin embargo, en el plural, cuando hablamos de algo general, público, se utiliza el masculino. Eso es un capricho de la Real Academia Española, que el objetivo de alguna manera es no visibilizar a las mujeres. El lenguaje es clave, el uso del lenguaje. El problema no es el lenguaje, es el uso del lenguaje que tiene una mirada masculina.
El otro elemento son los medios de comunicación que nos ponen en determinado lugar, la escuela, el mercado de trabajo, la religión, ¿sí? Las distintas religiones y muchas leyes que históricamente también nos marcaron el lugar de las mujeres, ¿no? ¿Dónde teníamos que estar las mujeres y dónde tenían que estar los hombres? Pau. No, respecto a esto que vos decías, las familias, yo lo que quiero sí dejar en claro que la ley Micaela es una política de Estado y sé que hay muchas docentes y en realidad, por supuesto, las familias nos moldean porque estamos moldeados previamente nosotros, incluso nosotras y nosotres, todos los que estamos acá y que tenemos un discurso deconstruido, también fuimos moldeados patriarcalmente. Yo siempre cuento, tengo una nena de 15 años, no hace mucho le mando un sticker de Zulma Lobato, toda despeinada, ¿no? Y me dice, mamá, no mandes eso, ¿no te das cuenta que esa mujer ha sido terriblemente maltratada por los medios? Y la verdad es que tiene razón, me puso un freno y yo tengo todo un proceso de construcción, no estoy totalmente deconstruida. Estas pibitas vienen mejores, por eso esa voz también hay que escucharla. Pibitas y pibitos, ¿no? Y pibites, todos vienen mejores y hay que escucharlos, pero digamos, no, yo lo que sí digo, y sobre todo en el ámbito docente, es porque estoy en él, no culpabilizar a las familias si el pibe viene como un machirulín a las clases. Tiene que ver con estos moldes donde por eso hicimos este reconto de la historia. Respecto al lenguaje no sexista que decía Liliana y que suele pasar, y uno todavía se confunde, lo intenta, bla, 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 es así. Lo que no se nombra se invisibiliza y lo que se nombra construye realidades. Digamos, esa es la frase para abolir a la Real Academia Española con todo su machismo y patriarcado de 15 y 16 miembros, creo que son 11 o más varones. Les recomiendo un videito que no llegamos a pasar porque era mucho y no lo colgamos, que se llama Belén y el lenguaje no sexista. Es una periodista española que cuenta brevemente lo que es la Real Academia Española en 5 o 10 minutos, de qué se trata para entender esto que decía Liliana, qué patriarcal es y qué bajada de línea tiene la Real Academia Española también. Y en este sentido, ahí hablaban de que en universidades empezó a militar el tema del nombre de las aulas a mujeres. Por supuesto que hay un gran avance. La ley Micaela, como decíamos al principio, es una ley obligatoria para los 3 poderes del Estado. Hay muchísimas universidades nacionales que ya adhirieron, hay muchísimas universidades que han adherido, hay muchísimas instituciones que han adherido. Seguramente se está instalando un tema y ahora se va a trabajar y tratar. Lili, yo lo que te decía, vos dijiste que ibas a agarrar un poquito más el género y le damos lugar a Sofi. Sí, ya nada más termino con esto, que muchas veces estos atributos también daban cuenta de cómo nos moldean y cómo tendríamos que ser las mujeres y cómo tendrían que ser los hombres. Ese corset, por ejemplo, que no hay ninguna evidencia científica que explique biológicamente eso, que las mujeres tenemos que ser pasivas, que las mujeres tenemos que, sobre todo, ser amorosas, emotivas, ¿no? Que las mujeres tenemos que ser cuidadoras por naturaleza, ¿no? Maternales, todos estos tributos que entonces cuando una mujer grita, cae mal. Cuando una mujer no es sumisa y plantea y se para ante una situación de poder, está rompiendo los parámetros. Por eso, después también vamos a revisarlo un poco, pero Evita rompía con ese modelo también, rompía con ese modelo y estereotipo de mujer, ¿no? Y además venía de toda una situación, de una historia muy particular, del tema del reconocimiento, de la identidad, de la pobreza, de un montón de discriminaciones y de exclusiones, y rompía absolutamente también con ese perfil de mujer. Por eso también molestaba, inquietaba, ponía incómodas a las hija ilegítima, actriz. Y el varón, ¿cómo tenía que ser? Si la mujer era sumisa, el hombre tenía que ser en este estereotipo, mandar, demostrar fuerza, demostrar poder, demostrar autoridad, ser vigoroso, ¿no?
y quien no cumple con ese patrón no era considerado hombre. El sistema patriarcal y este sistema de estereotipos también lo sufren los hombres. Las humillaciones que se dan en los grupos masculinos cuando no hay un hombre que cumple con esos parámetros, todo el tiempo se ponen en juego en estos espacios a veces misógenos de los varones esa hombría, esa identidad hombría, ¿no? Fíjense a veces esto que pasó con los rugby, ¿no? Esos espacios que se dan en determinados contextos y en determinados grupos, donde este modelo tan patriarcal, tan cerrado, tan corsetado, también perjudica a los hombres que no cumplen con ese parámetro y además nunca lo van a cumplir, porque corsetea a cualquier persona, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Lo mismo nos pasa a las mujeres, que pasa en política, una mujer que grita molesta porque me acuerdo de María Eugenia Vidal, ¿no? Que hablaba toda suavecita y caía bien, no incomodaba, todos la amaban, los hombres la amaban dentro del partido político, porque justamente cumplía con este modelo de mujer sumisa, ¿no? Pasiva, siempre pidiendo permiso, ¿no? Iba por la vida como pidiendo perdón y permiso, ¿no? Y esto me parece que es también interesante para rever en los distintos espacios institucionales en los que participamos. Pero bueno, hablando de esto de género, me gustaría que Sofía arranque y después, bueno, volvemos nosotros con los videitos y volveremos. Dale, bueno. Bueno, un poco habían hecho ahí como la diferenciación entre lo que es un poco el género y el sexo, ¿no? Por ahí a mí me parece que es importante como dejar bien en claro la definición de estos dos conceptos, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Lo que es la identidad de género, a ver, es algo que seguramente nos ha pasado, o sea, lo tenemos internalizado, como decían, estas cuestiones naturalizadas desde siempre. Es un binarismo que, digamos, lo tenemos desde la propia concepción, se podría decir, porque seguramente es lo que les dijeron a nuestros padres, a nuestras madres, cuando se enteró la familia que estaba embarazada, capaz ya a los 3 meses, 4 meses, bueno, ¿qué es? ¿No? ¿Es nena o es varón? Y ahí se empiezan como a ver esta cuestión de lo rosa, lo celeste, eso bien binario que ya desde entrada, o sea, antes de nacer ya tenemos esas cosas instauradas. Y bueno, eso justamente no nos da opción a tener otro tipo de experiencia interna en relación a otra opción diferente, ¿no? Que no sea nena o varón. Y esto es la identidad de género, es la vivencia interna individual del género, que es diferente, como decían recién las chicas, a la orientación sexual, que esto es la atracción sexoafectiva hacia otra persona, en donde se puede vivenciar ya sea la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, que eso es por ahí un término nuevo, que bueno, que es la atracción física y emocional hacia personas de cualquier género, ¿no? Esto de lo pansexual. O la asexualidad, en donde no hay atracción sexual hacia ninguna persona, pero sí puede haber atracción emocional. Y bueno, volviendo a la cuestión de la identidad de género, puedo ser una persona cisgénero, y yo soy una persona cisgénero que sí me siento identificada con el género que se me asignó al momento del nacer, o puedo ser una persona transgénero y no me identifico con el género que se me asignó al nacer. También están las identidades que no son binarias, en donde puede haber una persona que se identifica como agénero, es decir, que no se identifica con ningún género, una persona bigénero, y que bueno, se puede identificar con ambos, o sea, dos géneros, y después están las identidades de género fluido, que son estas identidades que tienen periodos de transición imprecisos y variables en los que se identifican con un género y otros periodos en los que se identifican con otro. Entonces, para que quede bien en claro, digamos, estas dos diferencias, estos dos conceptos, uno puede ser una mujer dentro de lo que es digamos,
La cis Sofi, heteronorma, perdóname, ahí te están preguntando qué significa el término cis, porque por ahí estaría bueno explicarlo para que puedan entender la lógica de la explicación. está bien, el término cis es, yo no sé igual bien la historia del término cis, no sé si ustedes la saben explicar mejor, pero lo cis es esto, de quién se identifica con el género que se asigna al nacer, digamos. Y hoy hablábamos, digamos, de los cis, cuando hablaban del sistema, yo me imaginaba en mi cabeza el sistema también ¿no? Bien binario. Claro, una mujer que nace mujer, los padres le adjudican el lugar de mujer y se siente mujer. Digamos, Claro. tiene que ver con todo eso. Donde la norma y como que están en una misma línea. Digamos. En una misma línea. Eso sería un cis, un hombre que nace hombre, con todo su aparato biológico hombre, le adjudican aparte el lugar de hombre y se siente hombre. Eso es a lo que ahora se llama cis. Sí, sí. Entonces, bueno, dentro de lo que es la cis heteronorma, bueno, están las mujeres cisgénero heterosexuales, digamos, y los varones cisgénero heterosexuales. Y los que, digamos, las personas que deciden de esta cis heteronorma, bueno, pueden ser mujeres transgénero heterosexuales, o pueden ser mujeres transgénero bisexuales, o lo que sientan, digamos, porque bueno. Claro, ahí Sofi me parece eso interesante, diferenciar la identidad con la orientación, ¿no? Claro. Que a veces se mezcla todo, porque la gente lo diferente, como además no sabe, porque mezcla todo y discrimina todo por las dudas, ¿no? Claro. Pero, Sí. Exacto. Bien. No, esto, perdóname, esto de las siglas y la historia de dónde vienen, no, ahora no nos vamos a detener en eso y todas no las conocemos, pero sí les prometemos material. Yo ya lo anoté y prometemos mandar material porque hay hecho. El INADI tiene hecho, hay mucho material sobre esto, así que lo vamos a subir a... Alguien escribió, sí viene del latín del lado de acá. Ah, mira, ahí está, del lado de acá. Vamos a... Y surge en Alemania. Gracias por la información, pero vamos a subir material porque hay material realizado por el INADI, para los talleres del INADI, etcétera. Sí, así que... Perfecto, bueno. Sí, en relación por ahí a esta cuestión de las orientaciones sexuales, las identidades de género, también Lili hoy decía esto de que va cambiando en relación al contexto sociocultural, a la época histórica, todo eso se va, bueno, todo el tiempo también como actualizando, hay cosas nuevas que surgen. Por ejemplo, hoy en día, acá en Latinoamérica, al menos por el momento creo que es el único lugar en el que se utiliza lo que es la identidad trans travesti. Es o sea, se utiliza como connotación política, es una posición política esa, y bueno, se instaura como reivindicación identitaria, con sentimiento de orgullo, lucha y organización, y yendo más allá de cualquier conceptualización cerrada, que son estas que acabo de decir, la identidad trans travesti como que, bueno, no se encierra en esto bueno, de qué soy cis, soy trans, soy hetero, digamos, como que va más allá y apunta, digamos, a lo que es, bueno, una cosa más, eso, ¿no? Como libre. Y bueno, Susi Shock afirma, por ejemplo, que no queremos ser más esta humanidad, intentando romper con ese binarismo sistémico y afirmar, no soy hombre, no soy mujer, hoy voy siendo travesti, digamos. Ellas se posicionan en esa. Y bueno. Fíjate, mira, con la ley Micaela, por ejemplo, muchos organismos en los formularios y todo, cambiaron la palabra sexo por la palabra género. Y de hecho se dice que a futuro ni siquiera se va a aclarar, sos una persona, punto. O sea, me llamo X, no importa. Bueno, en Mendoza aprobaron las primeras partidas de nacimiento ya sin marcar el género ni el sexo, digamos, solo el nombre. Claro, porque hay personas que son no binarias, entonces no se identifican ni con uno ni con el otro. Fíjense qué necesidad hay de aclarar, sos una persona y punto. Justamente el problema histórico que tenemos es que todas esas otredades son discriminadas, son violentadas en sus derechos. No, por eso todo el tiempo las convenciones internacionales de derechos humanos, como lo de Yogyakarta, tienen que aclarar, no, miren que las mujeres son personas, tienen derechos también. Miren que más allá, independientemente de la orientación sexual,
y de la identidad de género tienen derechos humanos. Fíjense, lo tienen que aclarar, algo que no tendría que aclararse. Miren que existe la Convención Nacional de los Derechos del Niño, lo tienen que aclarar, que son personas y que por ser personas deben gozar de un montón de derechos. Totalmente. Bueno, eso ha sido una cuestión de lucha de años y años de personas pertenecientes al colectivo trans travesti, que bueno, fueron violentadas durante toda la historia, se podría decir, ya sea por la persecución policial, porque bueno, había prohibiciones en relación a que no se podían vestir, o sea, una mujer no se podía, un varón, biológicamente hablando, no se podía vestir como una mujer, ¿no? Eso era ilegal. Entonces, bueno, no se dejaba hacer o estar como ellas querían, había patologizaciones, hasta el día de hoy las sigue habiendo por parte Sofía, ahí perdóname, porque me parece que va vinculado a lo que estás hablando. En Madrid no nos dejan ponerle, porque tenés historia con Gabriela, no nos dejan ponerle un nombre que no esté registrado como hombre o mujer. Si es nuevo, tiene que tener el segundo nombre que marque el género. Bueno, en principio, antes de que Sofía hable, yo te voy a decir que lo va a hablar Delia la próxima clase. Tenemos una ley de identidad de género. Ahí hay una primera herramienta. Este encuentro se trata de esto, de herramientas donde uno puede articular y salir a defenderse. Hay una ley de identidad de género nacional, pero ahora Sofi les va a contestar un poquito esto. Sí, de todos modos está, digamos, el artículo 12 dentro de la ley, ahí un poco les voy a comentar después de eso. Bueno, estas personas, como les decía, fueron violentadas, ya sea por la policía, patologizadas por médicos, por psicólogos, o sea, estigmatizadas por la sociedad también, y que en muchos casos las familias expulsaron de sus hogares a muy temprana edad, quedando por fuera también totalmente del sistema educativo. Se estima que con un promedio de edad de 12 años las personas trans travestis fueron expulsadas de sus hogares, destinadas a una vida en la calle, a sobrevivir en base a la prostitución, y con una expectativa de vida hoy de 35 años. Y un índice de suicidio del 40% también. Esto hoy justamente estaba yo charlando con una amiga y que le comentaba un montón de cosas y me decía, mirá, claro, sí, yo no me había puesto a pensar en la historia. Uno se imagina que las trans aparecen ahí en las calles, porque no sé, mágicamente, y no, tienen toda una historia detrás, por supuesto, son personas, como decías recién la Pau. Y bueno, Marlene Guayar, por ejemplo, siempre menciona que todas las travestis tienen un cementerio en la cabeza, por la cantidad de compañeras trans travestis que fueron asesinadas o que murieron por causas totalmente evitables. Porque bueno, las personas trans travestis se ven excluidas de simples consultas médicas, prefieren no acudir a una consulta médica porque les van a tratar como otro nombre, ¿no? Les van a decir tal nombre, si no tienen, por ejemplo, el DNI cambiado. Se fijan mucho esas cuestiones protocolares. Y bueno. Sofi, ahí digo, vuelvo a esto, como el lenguaje, los medios, la escuela, el mercado de trabajo, todos los espacios donde transitan, digamos, discriminan, ¿no? En este proceso de socialización, por más que existe la ley de identidad de género y existen un montón de leyes, son excluidos para acceder a un buen trabajo, en la escuela también son marginados, discriminados. Bueno, ahí comentan, una amiga trans no podía ni siquiera alquilar un departamento. Nosotros acá en Buenos Aires, no sé, en otras provincias, la verdad que no lo sé, pero tenemos el bachillerato Monchaseli, donde las compañeras trans o compañeros trans pueden terminar su secundaria, etcétera. Sí, claro, han sido excluidas mucho tiempo. Los medios de comunicación que también visibilizan poniendo en un lugar determinado, de burla, como si fuera un bicho raro, ¿no? Ojo con esto también. En los lugares sociales donde se los pone. Y yo les voy a contar una experiencia personal. Yo trabajo en la escuela de adultos, primaria. Un día llegó a una escuela como suplente, un director, Ricardo, pero Ricardo se vestía de mujer. Pero era Ricardo y se presenta como Ricardo. Yo llego, aparte, el mejor director que tuve en la historia. Y en realidad Ricardo no se define si es Ricardo, digamos, y es problema de él, en realidad, o de ella. Yo lo trato con la E ahora, ¿no? Pero fue hace unos cuantos años esto. Y entonces, un día acá en casa, digo, y tenía una nena muy chiquita, ahora tiene 15, tendría 10 años por lo menos.
y digo, no sé cómo tratarlo, porque tengo miedo de decirle, tratarla de mujer y que se ofenda. Y entonces la Emma me contesta, hay tantos géneros como personas, tratalo como se te ocurra y en todo caso te dirá, me siento más cómodo que me digas de determinada manera. Y no hay ropa de, porque yo aparte contaba, te viste de mujer. No hay ropa de mujer o de hombre, hay ropa, digamos, y cada uno se pone la ropa que quiere. Pero esto, digamos que ahora yo estoy marcando y que estos pibes vienen y traen, no hay ropa de mujer, no hay ropa de hombre. Es una cuestión que tenemos que ir construyendo lo que ya estamos tan moldeados de otra manera, ¿no? Y también, a ver, no tener miedo con preguntar, ¿no? Porque me parece que también hay que habilitarles la palabra a ellas y poder decir, bueno, ¿cómo querés que te trate? Digamos, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y de esto se trata justamente, porque a ver, a mí también como experiencia personal, como psicóloga, ¿qué me ha pasado dentro del consultorio con las obras sociales? Que viene alguien sin el cambio de DNI realizado, entonces les hacen, o sea, yo les tengo que hacer firmar con el nombre, yo les hacía poner solamente el apellido, obviamente, pero bueno, después yo le tenía que agregar cuando se iban de acá, o cuando yo tenía que presentar a la obra social para que no me las reboten, digamos, a las sesiones, ¿no? Porque desde las obras sociales también se niegan, digamos, a cambiarles el nombre en el carné porque no tienen el cambio del DNI, y eso es ilegal. O sea, la ley en el artículo 12 establece el deber de respetar la identidad de género adoptada por las personas solo con el requerimiento de la persona. O sea, con que la persona te diga, yo quiero llamarme de este modo, vos se lo tenés que aceptar, no interesa, digamos, todas las otras cuestiones burocráticas. Fíjense algo, cómo violenta esa situación, ¿no? Cómo es una situación de violencia tan clara respecto a cómo te digo que te tenés que percibir e identificar, ¿no? Y te pongo en tu lugar natural todo el tiempo, cómo hacen eso las prácticas de las personas en distintos espacios institucionales, ¿no? Totalmente, tanto en lo público como en lo privado está esto de que, bueno, no se respeta la ley, es así. Y bueno, en las consultas pediátricas, por ejemplo, nos falta, digamos, la información y sugerencia para la transformación de los cuerpos de estas pequeñas personas que ya desde muy chiquitos se autoperciben como no mujer, así, género, digamos, entonces, nada, las personas asisten a las consultas pediátricas y los pediatras lo primero que les dicen es, bueno, se puede hacer tal cosa, ¿no? Dentro de lo que es la psicología también hay algunos profesionales que siguen patologizando a las personas con identidad de género trans travesti, llamando a corregir ciertas manifestaciones comportamentales, ¿no? Es que, Sofi, en lo que decíamos, en la academia no hay preparación perspectiva de género en ninguna de las ramas, ni en el derecho, ni en la psicología, ni en ciencias sociales. En ninguna de las disciplinas, digamos, todavía falta, ¿no? En eso muchísimo, en la formación profesional. No tienen perspectiva de género, no saben cómo abordarla, ¿no? Vuelvo a lo de las personas no son responsables de las cosas que no saben, algunas personas, otras lo hacen adrede. No, perdón. Sí, perdóname, Agostina ahí estaba contando que le pasó con una alumna que aparecía con nombre de varón y parecía mujer y ella no sabía cómo acercarse. Bueno, lo resumo porque es largo y gracias por compartir eso. Y en realidad a veces creo que la estructura que tenemos nosotros nos lleva a esto, esta incomodidad, esto que decía Liliana un poco, y a veces preguntarles, como decía Sofi, es la solución, porque muchas veces no se incomodan, al contrario, cuando uno pregunta y le da esa opción, estás visibilizando y estás viendo, peor sería anularlo. En realidad, anularlo, digamos, yo creo que es mucho más violento, esa violencia simbólica a la que refería Lili, yo creo que en ese lugar, cuando uno está en esa incomodidad y en no saber, creo que jode mucho esto que yo les contaba, no sabía cómo tratarlo, se resolvió cuando le preguntás, como decís, ¿cómo querés que te llame? ¿Te digo chiques o te digo...? Y se resuelve, porque justamente la persona que decide cambiar su identidad, o se percibe así, lo tiene muy trabajado. Somos nosotros los que tenemos que trabajar toda esta cuestión y entender que no somos varones y mujeres en esta vida nada más. Hay tantas formas de ser mujeres y de ser varones como personas existen en el mundo. Sí, ahí escriben el ejemplo de la escuela, ¿no? De los colegios, cómo separan varones en una fila, ¿no? Nenas en otra. Sigue pasando a pesar de la ley de educación sexual integral. Es terrible,
no debería pasar. Pero no tiene perspectiva de género. No. Entonces, yo tengo una amiga que es maestra y decía, ¿cómo puedo cortar eso, no? Los agrupamientos con esta Dos mirada filas mezcladas, porque a veces la funcionalidad, son 2 filas mezcladas, nada más. Además, no, y que dice, además para combatir el bullying, ¿no? Y las distintas discriminaciones que hay en los espacios, por ejemplo, educativos. Entonces ella contaba que jugaba con cosas que nos diferencian y cosas que nos igualan. ¿A quién le gusta, no sé, la pizza? Los que les gusta la pizza y los que les gusta, y empezar a jugar, porque el problema acá es cuando lo diferente se vuelve enemigo, ¿no? Y en realidad todas las personas somos diferentes. El tema es la otredad, cómo juega la otredad y las otredades, porque todos somos únicas, personas únicas y diferentes, y cómo empezar a jugar con cosas que nos igualan y nos diferencian, sin decir que una es más que la otra, ¿no? Que nos complementamos, que colaboramos, que cooperamos, que estamos en el mismo espacio social, ¿no? Que compartimos. Sí, y aparte más que la otra, que somos diferentes, marcar toda esa diferencia. Los varones por acá, he escuchado a maestras cuando tuve que asesorar, que por ahí o en jardín sobre todo, los ponen una mujer y un varón porque se portan mejor si los separo. No, se portan, digamos, hacen esas divisiones y separan porque o mujeres en un lado y hombres en el otro. Incluso hay colegios católicos que todavía separan por grado, porque dicen que, digamos, su argumentación es la misma que en la Cámara de Diputados cuando se debatió la ley biológica, que aprendemos distintos las mujeres y los varones. Todavía estas cosas pasan a pesar de la ley de educación sexual. Perdóname, Sofía. Hay un montón de intervenciones. Por ahí, en relación a lo de las escuelas, por ejemplo, hay un informe que el año pasado hicieron desde la Asociación Civil Infancias Libres, que la lidera Gabriela Mancilla, hicieron un informe en relación a las experiencias de 100 familias con niñeces o adolescencias trans travestis, entre junio del 2018 y junio del 2019. Y con respecto a las escuelas, por ejemplo, decían que el 62% de las escuelas no habían estado preparadas para esa situación, digamos, de ver a alguien habitando el espacio escolar, a alguien fuera, digamos, una persona trans travesti. Y volviendo, digamos, a la cuestión de la academia, como decías vos, Pau, las familias, en un 80% contaban que eran los que habían recurrido al sistema de salud, digamos, a los profesionales de salud, y que no habían encontrado respuestas. O sea, en un 80% de esas familias no habían encontrado respuestas en lo que es el sistema de salud. Tremendo. Y esto estamos hablando de un año atrás, ¿no? Entonces, bueno, claramente que la deuda que hoy tenemos con el colectivo trans travesti como sociedad y que tiene al Estado principalmente, que es quien puede impactar con políticas públicas que garanticen los derechos, es una deuda enorme y es inmediato y urgente el llamado a la reflexión, a modificar la formación, incluyendo lo que es la perspectiva de género, y rever la educación individual que tuvimos y dejar de violentar a la otra persona por eso que nos enseñaron, porque es como decían hoy, no es que el enemigo somos nosotros mismos, no, hemos sido educados en un sistema capitalista, machista, patriarcal, biologicista, binario, entonces bueno, es cuestión de romper con todo eso que sí lo incorporamos a partir de nuestras crianzas, y bueno, empezar a actuar diferente, ¿no? Ahí en materia de leyes, Sofía, en la Cámara, la comisión, ahora la nueva que se formó de género, está trabajando, bueno, en el proyecto de ley de cupo trans, y también está trabajando muchísimas iniciativas, otra vez Argentina, pionera, pero bueno, el problema que tenemos es esto, como después, si sale, bueno, obviamente seguro algo va a salir, algún proyecto, pero cómo después esto se hace carne, ¿no? Cómo lo apropiamos después en todo el territorio. Fíjense con la ley Micaela, que recién este año tuvimos la adhesión de todas las provincias, acá que tenemos compañeras de todo el país, hay provincias que se resistían. Bueno, tuvimos el primer paso, todas las provincias adhirieron, ahora falta el segundo paso que es la implementación, quiénes lo implementan, cómo lo implementan, desde dónde, qué organismos. Y ahí tenemos todo un tema también, hay que hacer un seguimiento también de que estas cosas realmente se federalicen y después se hagan, ¿no? se hagan prácticas, ¿sí? se apropien en todo el conjunto de la sociedad, en todos los espacios institucionales. Lo que pasa es que todas las instituciones que tenemos
por la forma organizativa del poder, son patriarcales. Por eso es muy fácil ser feminista por afuera de todo. Es difícil ser feminista en un partido político, en una escuela, en un sindicato, en un organismo de gobierno. Ahí es mucho más difícil ser feminista, porque es plantear y disputar todo el tiempo espacios que están normatizados de esta manera, ¿no? Que es el desafío. Sí, por ahí lo que es la cuestión de la ley Micaela es como quizás un poco más simple, la cuestión de bueno, de que se lleve a cabo, queda muy expuesto, digamos, quien no la aplique, digamos, en lo que es lo estatal, pero en la escuela, por ejemplo, hoy en día para hablar de infancias trans, porque bueno, hoy justamente que la Pau decía esto de que lo que no existe, lo que no se nombra no existe, que hoy podamos hablar de infancias trans travestis, bueno, es a partir, es muy reciente, digamos. Esto también se empezó a hablar hace recién 7 años, cuando se dio la experiencia de Lulú, cuando salió Gabriela Mancilla a romper todo, digamos, en los medios para que le den el DNI a su hija de 6 años, que también era no era un capricho, era por una cuestión burocrática de que cada vez que tenía que ir con la Lulu al médico con un ataque de asma, era como, pero me diste el DNI del varoncito, porque claro, ella tenía mellizos, ¿no? Mellices. Entonces... Perdóname, ahí hay comentarios, hay millones de comentarios, las que no pudimos responder ahora, los vamos a responder por mail, pero entre el llamado es urgente, las niñeces no tienen los tiempos de las leyes, por supuesto, adhiero totalmente, creo que nos urge trabajar en el tema, pero celebro estos espacios y creo que tenemos una ventaja, que hay temas instalados, y cuando yo hago tanta autorreferencia por ahí contando esto de mi hija, qué sé yo, lo que quiero decir, mi hija como amiga de mi hija y como un montón de niñas, adolescentes, ya, digamos, no hay vuelta atrás en un montón de cuestiones que van a terminar siendo agenda. Bueno, hoy yo, antes de conectarnos a la reunión, hablaba con Sofi, porque leí en un Facebook de una amiga que está por ahí muy querida, que Gabriela Mancilla se había encontrado con Trota. Me había puesto muy contenta, después me enteré que no sé si ha sido tan escuchada, pero bueno, ya está instalado el tema, y eso no es poco. El punto es ese, ¿no? Que está la ley de educación sexual integral, pero por ejemplo, las corporalidades trans no están en la ley de educación. No, no es binaria, tiene lógica binaria. Entonces yo digamos, hoy la idea era pasar un PowerPoint, ahí después de todos modos va a quedar el material ese en el Drive. Están en las carpetas. Entonces ahí, por ejemplo, hay una imagen en la cual, bueno, acá lo tengo yo, pero no sé si lo van a ver, porque es un material de la Asociación Civil Infancias Libres, en la cual se muestran como las corporalidades, le voy a mostrar como para que vean, no, a ver, no sé si se va a ver ahí. Sofi, mostrá lo que se ve, dale. Ven, o sea, son personas sin cabello, sin cuestiones que puedan llegar a diferenciar el género, después se va a ver bien en la imagen que está ahí subida, pero bueno, son las corporalidades, también están, digamos, las corporalidades trans travestis incluidas en estas filminas, digamos, y que la idea es que se puedan mostrar estas filminas dentro de lo que es la ESI en todas las escuelas, digamos, que, a ver, la ESI es obligatoria, pero bueno, se le da, digamos, rienda suelta que cada colegio la dé como quiera, digamos. Acá tenemos la experiencia del FASTA, que hace poco lo denunciaron porque era terrible las cosas. El tema de la ESI, disculpen, Sofía, el tema de la ESI es el punto. Por un lado tiene una lógica binaria, sí, masculino, femenino, hombre, varón, mujer, y hay una cuestión ahí. Era lo que se podía en ese tiempo, era lo que se podía transar con los sectores más conservadores, ¿se escucha mal? Con los sectores, porque yo escucho como eco, más conservadores. Ya pasó mucho tiempo y ya se instalaron otras temáticas, se visibilizaron otras, debería poder cambiarse. Y hay otro artículo en donde las escuelas religiosas todavía tienen la potestad de trabajarlo de una manera que termina siendo educación para la familia, y no es educación sexual integral. Bajo las lógicas, con mi niño no te metas, con mi niño no. Bueno, ahora estos discursos que son políticos y aunque uno nos cause muchas gracias, anticuarentena, de nos van a meter un microchip, le dan ESI y lo hacen homosexual y después todas estas cuestiones son para prestarle atención y estar atentos a esto. Y por otro lado, perdóname, y por otro lado, el otro día lo conté en otro espacio que estuve,
Las leyes, por supuesto, que no tienen los tiempos que los pibes tienen, y porque los pibes crecen y se están subjetivando, etcétera. Pero por el otro, vuelvo a insistir que son herramientas. Conozco casos donde hubo esta situación y en colegios católicos, y la cura, los curistas del arzobispado dijeron: hagan todo lo que haya que hacer en el marco de las leyes, ni más ni menos. Y gracias a este tipo de leyes, el colegio pudo armar capacitaciones que en otro contexto no hubiera podido, no hubiera estado bien, puras piolas, colegio piola, dirección piola, no pasa en todos lados. Sabemos que los Sí, sectores más... acá me parece que, como muchas leyes, digo, lo que pasa también es la implementación, porque el país es muy heterogéneo, Claro, las federal. escuelas son muy heterogéneas, y a veces puede ser realmente porque ideológicamente no se quiere trabajar la ESI, porque pone en cuestionamiento un montón de relaciones, ¿no? De poder, el patriarcado, el sistema, bueno, esta mirada binaria, ¿no? Pero en otras partes también es desconocimiento y miedo, porque hay miedo ante lo desconocido. Muchas docentes dicen: yo no sé cómo implementar, o sea, le tienen miedo a los alumnos, sobre todo a los adolescentes, tienen miedo porque hoy en día muchas pibas, muchos pibes, tienen mucha información, y a veces en estos temas están hasta más adelantados que las personas adultas. Entonces, pero ahí también... le tienen miedo a eso. Entonces también hay que dotar de herramientas, de acompañar, y obviamente que tiene que ser obligatorio, y se tiene que dar, y hay que supervisar de que eso realmente ocurra, y ocurra de una determinada manera, porque esto también pasa en las escuelas católicas, donde se dice que sí, pero es otra cosa. Cuando Educación para la familia, para el amor, educación Pero para bueno, el de amor. todos modos, contradictorio, ¿no? o sea, es como que ya no sé si sigue habiendo, hay muchas excusas, digamos, para poner, porque No, la ESI no. está desde el 2007. Yo Sí. estaba todavía en el secundario cuando la Sí. ESI se Ay, no aprobó. digas. Yo ahí respecto a lo que dicen ustedes dos, les recomiendo a todos un libro que se llama, sobre todo que sé que hay muchas docentes, Toda educación es sexual, de Graciela Morgade. Este libro, hay una trilogía de libros que ella es la compiladora. Uno es ese, Toda educación es sexual. Agregarle a lo que decían Sofía y Liliana, que la incomodidad esta también tiene que ver con trabajar la propia sexualidad desde el lugar que uno esté, porque más allá de la información tiene que ver con eso también. Muchas veces nos encontramos con que no tenemos resuelta la propia sexualidad. Me he encontrado con docentes, asesorando docentes, que los chicos jugaban a mancha violación. No sé por qué habían escuchado, los medios de comunicación ayudan mucho. Entonces, ¿qué es mancha violación? No sé, se tocan y dicen: te violé. Entonces le digo: bueno, es una gran oportunidad para trabajar un montón de cuestiones: violación de los derechos humanos, qué es una violación, el cuerpo del otro. No, si vos tenés un equipo para traerme y que les hable, y en realidad una de las cuestiones que uno debe pensar en la implementación de la ESI tiene que ver con el vínculo pedagógico, el vínculo amoroso que el docente tiene con los alumnos para trabajar determinadas temáticas sensibles, digamos, justamente. Y después, ese libro me lo recomiendo porque es una gran caja de herramientas para trabajar y para pensar todas estas cuestiones que estaban hablando. Incluso esto, ya no hay excusas, 2007... ya está. Fíjense que, sin hablar de ESI, yéndonos más atrás, la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. No se trata en las escuelas, es algo porque le tienen miedo que los empiecen a cuestionar empiecen a plantear sus derechos. Entonces, esto todavía hay mucho por recorrer. Por eso me parece que Ley Micaela en esto marca como un rumbo, ¿no? Esta batalla cultural contra un montón de prácticas que operan en esto tan finito, que tiene que ver con las representaciones, las prácticas y cómo nos relacionamos, pero que hacen a esta vida cotidiana y a la construcción de lo que somos y las instituciones que creamos y reproducimos, ¿no? Sí, por ahí con respecto, por ejemplo, a esto que hablábamos de las corporalidades que no están incluidas en la ESI, también es una realidad de que no están incluidas en ninguno de nuestros imaginarios las corporalidades trans travestis. Digamos, lo único que nos imaginamos, o a lo único que se apunta, digamos, justamente que hablaba yo hoy, ¿no? Dentro de
de la medicina es a también binarizar estos cuerpos. Pero, a ver, ¿nos podemos imaginar una feminidad con pene? Digamos, ¿nos la podemos imaginar en la cabeza? ¿O una feminidad con barba? ¿Podemos decir, bueno, estamos preparados para cruzarnos a una mujer con barba por la calle o con voz gruesa? Porque, nada, las mujeres se terminan afeitando, ¿no? Para encajar, para que no les miren, digamos. ¿Podemos pensar en una masculinidad con vulva y mamas, digamos? O una masculinidad, un varón embarazado, un varón menstruando, por ejemplo. Esas son cosas muy difíciles de imaginarnos también, ¿no? Porque tenemos la mirada binarizada, digamos, no es que tampoco somos súper culpables de todo esto, es donde hemos nacido, donde hemos crecido, la cultura es así. Entonces, bueno, justamente la tendencia general y la única respuesta por parte de la medicina para las infancias trans travestis es comenzar a aplicar, antes, digamos, de ingresar a la adolescencia, inyecciones que bloquean la pubertad. Y para los jóvenes y adolescentes, intervenciones quirúrgicas de reasignación genital total o parcial, y tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, que es sumamente respetable en cada caso que así lo desee, y que de hecho está contemplado también en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para poder acceder de manera segura y con cobertura, digamos, a este derecho. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que deciden no aplicarse estos bloqueos de la pubertad, ni quieren intervenirse quirúrgicamente, ni recibir un tratamiento integral hormonal? ¿Qué pasa con esas personas cuyas corporalidades van a salir de lo que conocemos hasta el día de hoy como lo normal y que van a habitar cuerpos desobedientes, ¿no? Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, dice Susie Shock, poniendo en crisis todos los paradigmas y todos los privilegios, y nos invita a amar y respetar a todas las personas por igual, porque como sociedad tenemos una gran responsabilidad en abrazar esta cuestión de lo trans travesti, porque cada una de nosotros tenemos familia, amistades, algunos tenemos una profesión, y si no una vocación, un trabajo, en el mejor de los casos, que nos obliga a la socialización y a tratar con personas, y en esas personas posiblemente nos vamos a encontrar con disidencias de género, con personas con el derecho al trato digno. Entonces, como hoy decía Lili, mencionando esta práctica de Mica de llevar a sus casas las prácticas feministas que ella tenía incorporadas, bueno, está bueno también poder meter a nuestras casas esta cuestión de lo trans travesti y preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí, o a vos, que está del otro lado escuchando, pasa que tenemos un hijo trans travesti, ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo o mi hija nos cuenta que se enamoró de una persona trans travesti? ¿Cómo estamos preparados realmente como personas y como sociedad para enfrentarnos a una situación de estas? Bueno, les invito a pensar, a incomodarse en relación a esto, a informarse también. No hay manera de conocer más sobre esta temática que yendo a las fuentes que son ellas, ¿no? Luana Berkins, Camila Sosa Villada, Marlene Guayar, Susie Shock, que bueno, ellas siempre está bueno asimilar sus teorizaciones, dando apertura a otro universo de proyecciones y posibilidades, de construyendo la comunicación, como decían hoy, ¿no? Y el lenguaje, y construyendo nuevos modos, desidentificándonos de todo lo preestablecido para poder volver a construir una identidad teniendo memoria del pasado, pero también esperanza en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre la principal para mí en relación a las infancias trans travestis es Gabriela Mancilla, no hay otra, digamos, la fuente es ella. Ella es la que lo puso en agenda, ella a partir de su experiencia es que hoy en día lo podemos nombrar, entonces bueno, agradecerle enormemente a Gabriela siempre, digamos, por su maternidad responsable y amorosa, por su compromiso e incalzable lucha por los derechos de las infancias y adolescencias trans travestis, por su calidez, por sus palabras, que invitan siempre a la reflexión, bueno, muchas de las cuales hoy tomé acá. Y bueno, como psicóloga, y si es que hay algún psicólogo ahí también, invito a leer a Valeria Paván. Ella, digamos, también acerca teorías que permiten pensar la psicología desde un lugar de igualdad emancipadora, alojadora de subjetividades. Y bueno, nada, yo les agradezco también a ustedes por escuchar esto, que nada, nos aleja mucho de nuestra zona de confort, pero bueno, nos permite crecer como sociedad, bueno, amando y respetando libertades y sentires.
Y yo agrego como trabajadora social también que el concepto de intersectorialidad que tiene que ver con estas otras identidades, también cruzarlas con diferentes etnias, con diferentes clases sociales, como también se violenta desde muchos lados. Y como peronista digo que no se puede pensar la justicia social sin perspectiva de género, porque una mujer pobre es violentada varias veces por ser pobre y por ser mujer. Una infancia trans en un sector social es violentado en todos los espacios sociales, pero en algunos lugares además dispone de menos recursos y menos posibilidades de acceso para hacer defender sus derechos. Una mujer de un pueblo originario, una mujer que trabaja en casa de familia y una mujer que es la esposa de un empresario y que es víctima de violencia de género, tiene diferentes posibilidades de acceso a la justicia respecto a cómo hacer valer sus derechos. Entonces, me parece... Bueno, que esto un poco lo ha mostrado la pandemia, ¿no? Esto que vos estás diciendo lo ha mostrado la pandemia, es el cierto. Totalmente, en pensarlo desde todas estas injusticias, ¿no? Estas exclusiones que nos hacen que lo diferente se plantee en términos de desigualdad y que además plantea, obviamente, ampliar derechos, no le tiene que molestar a nadie, obviamente que pone en juego un sistema de privilegios, ¿sí? Obviamente, pero ampliar derechos y que todas las personas podamos ser lo que queremos y podamos construir, porque no es solo libertad, es también fraternidad, es también cooperar entre todos para ser mejores como sociedad, implica también tener esta mirada mucho más intersectorial, ¿no? De justicia y de igualdad. Bueno, y para ir cerrando, en realidad nos quedaron muchos temas en el tintero. Ustedes van a encontrar tres PowerPoint en la carpeta, un montón de material. Vamos a subir lo que dijimos que ya anotamos. Les voy a recomendar un artículo que cuando terminaba Sofía hubiera estado bueno leerlo. Es un texto de Paul Preciado, una parte de un capítulo del libro Un apartamento en Urano. Si ustedes buscan en Google, se llama Los cuerpos según Paul Preciado. Es un artículo de página 12 donde justamente habla de esto, de las distintas maneras de habitar los cuerpos. Es muy lindo. Y para cerrar, les voy a leer algo, les voy a regalar unas palabras de Eduardo Galeano, que con Lili siempre se las regalamos a los grupos con los que nos encontramos, y que bueno, a mí siempre me conmueven, al igual que el video de Micaela. Les agradecemos mucho el espacio, el habernos encontrado, y esperamos seguir en contacto. Bueno, nos vamos a ver en el cuarto encuentro nuevamente, y vamos a estar en los encuentros que las compañeras van a dar, pero bueno, seguiremos encontrándonos federalmente de esta manera. Eduardo Galeano: hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho a la propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Chicas. Y Bueno, gracias a Micaela también, que militante social, militante feminista, que intentó en vida transformar el mundo y bueno, en su muerte sigue en vida. Son esos fueguitos que no se apagan y que siguen en cada una de nosotras en esta idea de transformar el mundo que nos rodea. Y desde los pequeños lugares, como ella pensaba y el padre dijo, ¿no? Cada una de sus prácticas. Gracias, Delia, no sé si querés cerrar. Muchísimas gracias, compañeras. El espacio estuvo muy interesante. Cualquier, digamos, para poder tener el material en el Drive, manden un mail al Comando Evita, cba@gmail.com. Le agradecemos haber compartido este espacio. La capacitación de Ley Micaela es completa, es compleja, es intensa. No, por la gente que por ahí pregunta,
ay, pensé que iban a hablar de Ley Micaela. Todo es Ley Micaela. Ley Micaela es esto, Ley Micaela es lo normativo, Ley Micaela es Ley Micaela, y más la implementación que cada provincia va a hacer respecto al compromiso que toma a la adhesión de Ley Micaela. Así que bueno, agradecemos el espacio compartido. Y bueno, las preguntas se fueron contestando, las compañeras lo fueron haciendo más dinámico y se fueron las invitamos para el jueves que viene, tener el módulo 2, que el módulo 2 viene a ser la parte normativa, tanto internacional, por eso vamos a trabajar los tratados internacionales, como las leyes nacionales. Vamos a trabajar ESI, vamos a trabajar identidad de género, matrimonio igualitario y varias cosas más. Así que bueno, las esperamos, muchas gracias. Viva Evita. Muchas gracias. Gracias a todas las compañeras que están ahí en el chat, desde los distintos lugares, desde cada espacio del país donde podamos transformar, va a sumar, todo va a sumar, todo suma. Así que gracias por estar también y Sí. para que sigamos construyendo juntas, ¿no?, estos espacios. Territorio desde su militancia puedan, a través del material y de la capacitación, bajar la capacitación o puedan capacitar a otros compañeros respecto de la Ley Micaela, y que esto, bueno, llegue a ser mucho más, más masivo y más federal. Así que bueno, la idea es que trabajemos en conjunto, que todavía falta mucho. No dejaremos